¿Qué oscuros secretos se esconden paradójicamente los paisajes más inhóspitos del continente blanco? Las mujeres que van a Antártica van un poco alertas de la situación, un poco con miedo que no les pase a ellas, porque hay una inseguridad en general. Él me contestó: estamos en la Antártica, acá no hay reglas, te puedo hacer lo que quiera. El lugar más frío y prístino del planeta convertido en tierra de nadie y que por primera vez es escenario de una agresión sexual. Debería haberlo tomado como una amenaza, pero pensé que era un tipo de broma. Poco tiempo después, me violó. La víctima, una científica francesa. El condenado, un biólogo chileno. Un delito que indigna y que abre el debate sobre la seguridad de las mujeres en expediciones polares. Un delito que se comete en territorio antártico es de pertinencia de todo el mundo, porque no hay una soberanía en Antártica. Entonces, ¿cuáles son los resguardos a nivel jurídico internacional de un delito de esta magnitud? No es el único caso denunciado, hay más casos y hay un ambiente discriminador hacia las mujeres en su misma institución. Hoy son las científicas quienes alertan lo que era un secreto a voces. En la Antártica existe acoso, abuso y ataques sexuales y piden protocolos urgentes. Ocurrió el año 2019 en la lejana península Byers, al extremo de la isla Livingston, en la Antártica. Fue en este lugar lejano que el biólogo chileno Jorge Gallardo, en ese entonces de 48 años, habría abusado de la confianza de su compañera de expedición. El lugar poblado más cercano que existía al momento de los hechos era a 8 horas o 10 horas de navegación. La posibilidad de que la víctima pudiese pedir ayuda era nula. La posibilidad de que se pudiesen hacer algunos exámenes, ninguna. A la excursión fueron 4 personas: Jorge Gallardo como jefe logístico por su expertise en terreno antártico, una ciudadana francesa como líder del proyecto a la que resguardaremos su identidad y 2 investigadores más, un supervisor y sus ayudantes. Todos debían dormir en 2 carpas. Pero eso tiene una explicación logística. ¿Por qué no se quedaron en 4 carpas? ¿Cierto? Lo que pasa es que en una expedición antártica, en una expedición científica, es mucho el equipaje, las cosas, el equipamiento que hay que cargar, descargar, armar y desarmar. No era la primera vez en territorio antártico de la víctima y el biólogo. Incluso en la acusación confirmaron que el 2018 tuvieron una relación casual que se mantuvo en amistad, pero que el 2019 ella habría puesto los límites. Accedimos a las declaraciones de la científica francesa. Él me dijo: estamos en Antártica, acá no hay reglas, te puedo hacer lo que quiera. Cosas que no pensé que reflejaban lo que realmente pensaba en el momento. Acusa que a los 5 días de expedición fue violada por el biólogo chileno Jorge Gallardo. Y me costó mucho aceptar esto y de hecho como que se me quitaron las ganas de vivir. Cuenta que estuvo en una etapa de negación hasta que con ayuda psicológica comprendió que había sido víctima de violación. Una denuncia que realizó formalmente al Instituto Antártico Chileno el año 2023, 4 años después de cometido el delito. A pesar de haber dicho a mi supervisor lo que había pasado, seguía llevando en sus misiones en Antártica a Jorge Gallardo. Y Jorge Gallardo, de lo que me habían dicho, seguía teniendo relaciones con mujeres allá en Antártica. ¿Por qué Jorge Gallardo seguía participando de expediciones pese a la grave acusación en su contra? ¿Qué medidas tomó el Instituto Antártico Chileno, con quien llegó a convertirse en jefe de base del lugar? El conocimiento que una persona puede tener de todo ese proceso y de la geografía lo hace una persona valiosa para cualquier tipo de expedición científica a la Antártica. Un caso que muestra la cruda realidad que enfrentan científicas en territorios solitarios y cerrados como el continente blanco. Quienes denuncian aseguran que existe una especie de protección a los investigadores y que Jorge Gallardo tendría más acusaciones de acoso sexual. Yo me sentí muy atemorizada todo el tiempo en realidad, porque sentía este ambiente sexista, incómodo. También me dijeron cosas sobre mi cuerpo, personas también, gente que está contratada por el INACH, de hecho hasta el día de hoy. Julia no es su nombre real. En ese entonces era estudiante de doctorado y advirtió al Instituto Antártico Chileno el hostil ambiente hacia las mujeres, pero no obtuvo respuesta. Había una
una forma de dirigirse a las mujeres bien sexista. Hablaban del cuerpo de las mujeres que llegaban. Denunció su experiencia con Gallardo a la fiscalía, pero por prescripción no pudo seguir adelante. Decide contar su experiencia en el continente blanco y cómo le trajo consecuencias psicológicas. Me costó mucho sacar mi doctorado porque es una huella que queda de sentirse como que tu investigación en realidad no es relevante y que en realidad las mujeres no se toman en serio. Hoy, 5 años después de la primera denuncia, la justicia chilena dictó un fallo histórico. Jorge Gallardo fue declarado culpable de violación y deberá cumplir 300 días de presidio efectivo, una sentencia considerada irrisoria por el colectivo de mujeres antárticas. Es una condena ridícula, honestamente. Aquí se castiga más el robo de un animal que la violación de una mujer, y eso a nosotros nos parece francamente violento. Pero la investigadora francesa no pudo continuar con su doctorado, ya no se dedica más a su sueño, que era la ciencia, y decidió volver a Francia. Tuvo efectos devastadores para su vida personal y familiar, y eso fue documentado con diversos certificados médicos o informes médicos de psiquiatras que dan cuenta de la afectación y que lo vinculan directamente al evento ocurrido en la Antártica el año 2019. La angustia no me permitía volver a trabajar, a estar en este proyecto en lo de la biología, como que se me había ligado mucho con lo que había pasado, creo, y me daba mucha angustia. Tomamos contacto con la defensa del científico chileno condenado por violación. Como defensa presentamos un recurso de nulidad, estamos planteando 4 causales de nulidad. El testimonio de la denunciante no es creíble en lo absoluto desde el punto de vista de las reglas que contiene la ley. Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de mi representado. Pero lo cierto es que no se tratan de casos únicos. Peor aún, las mujeres que han viajado al Polo Sur en misiones científicas acusan desprotección de las autoridades a cargo. Como tierra de nadie en la Antártica, cuando tratas de activar un protocolo, yo lo intenté hacer en Yelcho y no fui escuchada, porque la persona que estaba a cargo era amiga y llevaban años trabajando con esas personas que estaban haciendo acoso. Es otra investigadora que denuncia acoso sexual, pese a que el acusado fue finalmente sobreseído. Y preocupa porque las cifras reflejan el creciente interés de las mujeres por la ciencia antártica. Más del 46% de los proyectos son encabezados por investigadoras. Pero el aislamiento geográfico, la lejanía de redes de apoyo y la falta de protocolos efectivos las hacen sentir inseguras. Conozco casos de mujeres que han desistido de ir por otro tipo de vulnerabilidades. Desde el punto de vista institucional, creemos que ha habido mucho silencio. No ha habido declaración alguna del Instituto Antártico Chileno. Desde el propio Instituto Antártico Chileno confirman que en los últimos 3 años hay un aumento de las denuncias por acoso sexual y violencia en el trabajo, 1 a 2 denuncias por año. La denuncia no se hace al Ministerio Público, INACH tiene que hacer creemos nosotras que INACH tiene que hacer algún tipo de sanción o acción que entiendo que administrativamente están entrampados. Porque asegura que muchos de los acusados son personas a contrata de INACH y ahí no pueden iniciar sumarios. Solicitamos una entrevista al instituto, pero no se mostraron disponibles. Solo se limitaron a contestar por correo y señalar que toda persona sancionada por este tipo de casos no pueden participar de expediciones por 5 años. Y aseguran que endurecieron sus protocolos en perspectiva de género. Pero eso lo están haciendo científicos, que no tienen ninguna formación tampoco psicológica para poder definir si realmente hubo abuso y acoso. Un caso de violación que obligó a la justicia chilena a inaugurar una fiscalía en Cabo de Hornos y Antártica. Pero, ¿pueden hacer más las instituciones para proteger a las mujeres que trabajan y estudian acá? Pónganse en su situación. Científicas chilenas hoy viven inseguras en el lugar más aislado del mundo.